Entonces, pues todo eso es el previo para llegar a qué es la ingeniería inversa. La ingeniería inversa trata de descifrar un elemento en su mayoría tangible. Puse en su mayoría porque muchas veces también se hace ingeniería inversa de software. Resultado, un producto terminado, un dispositivo mecánico, electrónico, un software de computadora, etcétera, para analizar su composición y funcionamiento en detalle, generalmente para crear, validar, duplicar u optimizar el mismo sin que sea una copia fiel al original y así mejorarlo. ¿Cuáles son los principales usos de la ingeniería inversa? Bueno, uno es copias de piezas inexistentes en el mercado. Eh, Tenemos una pieza importante, una pieza mecánica muy compleja y difícil de medir con herramientas tradicionales que tengan tal vez en los talleres, como vernier, comparadores de alturas, CMMs, y además la pieza que queremos ya está descontinuada, ¿no? Entonces ya no tenemos repuestos y nos queda nada más buscar en internet a ver si existe esa refacción. Con el escaneo 3D podemos modelar la pieza, generar el archivo STL para dibujarla en CAD y también el archivo STL nos va a permitir imprimir, porque el archivo STL funciona para las impresiones eh, actuales que se tienen en 3D. En este caso, este es un ejemplo de una ingeniería inversa que hicimos para una hidroeléctrica de Colimilla. Tuvo una inundación la presa y llevó muchas piedras grandes a la turbina, lo que hizo que se rompieran algunos álabes aquí, como vemos en la figura 18. Entonces, pues ya no existían esos repuestos, ya no podían conseguir ese tipo de turbina porque ya era muy antigua y pues obviamente urgía, ¿no? Porque es para CFE. Entonces, lo que se hizo fue que pues nos llamaron para que escaneáramos. Si vemos en la figura 19, tenemos el óxido de zinc que les había comentado y colocamos target. En la figura 19 también se ve que tiene un corte aquí la pieza y esto es porque hicieron ese corte para hacer un estudio para ver de qué material estaba hecha la turbina y también cuando tuvieran el archivo CAD pues supieran qué materiales utilizar. En la figura 20 vemos cuál es la malla poligonal que se obtuvo. Aquí lo que se hizo no fue escanear toda la pieza, porque obviamente esto es un patrón circular. Solamente con escanear la mejor álave que nosotros decidimos que era pues la que se veía mejor, con eso es suficiente. Y con escanear el centro de la turbina para que a partir de aquí fuera el punto de origen de toda nuestra matriz. En la figura 22 vemos ya la pieza terminada que se dibujó en el software de Geomagic Design. Y en la figura 23 vemos lo que nosotros llamamos colorimetría, bueno, o lo que se llama colorimetría. Tenemos todo lo que está en más menos 1 milímetro se encuentra en color verde. Cuando tenemos un exceso de material mayor, obviamente, a 1 milímetro, se encuentra en rojo. Y cuando tenemos que falta material, está en color azul. Entonces, este es lo de colorimetría que se entrega cuando se hace un escaneo y un modelado 3D. Esto fue todo hecho en el software de Geomagic. Este otro fue un modelo que nos pidieron el área de turbomaquinaria aquí dentro de CATQ para mejorar las cámaras de combustión, en este caso de un motor de motocicleta Porsche. Se escaneó el motor. En esta figura vemos el archivo CAD con la malla. En esta vemos solamente el archivo CAD, un corte a la pieza y la tolerancia de el reporte, bueno, la colorimetría de esta pieza con más o menos 0.1 milímetro. Entonces, obviamente, ellos al hacer su análisis de elemento finito o el que hayan utilizado para ver cuál es, o cómo optimizar la cámara de combustión, pues este objeto o este modelo pues ya es mucho más útil para ellos.
Otro es desarrollo CAD de prototipos elaborados artesanalmente. Eh, Hemos visto o hemos ido también a empresas donde no tienen mucha maquinaria o tecnología y muchas veces parte de su producción lo hacen pues a mano, ¿no? Confiando en la persona que maneja la fibra de vidrio es muy buena y en base a eso es como van armando su producción. En este caso, en la figura 29 vemos un costado, bueno, no es un costado, era el frente de un camión que se escaneó. Todo esto lo hizo una persona a mano, con fibra de vidrio y pasta, lo fue armando. Entonces, el cliente nos dijo, oye, ¿sabes qué? Tengo todo el modelo de la estructura en el software de NX, pero me falta el frente del camión porque esto es solamente una pieza. Era como su innovación, ¿no? Que todo esto era una sola pieza. Pero no tengo el archivo CAD y lo necesito para obtener tener digitalizado su autobús. Entonces, se escaneó, en este caso se utilizó el escáner láser terrestre, porque imagínense colocar talles en todo el frente del autobús, pues iba a ser muy tardado. Entonces, en la figura 30 ya tenemos la pieza eh, con la colorimetría. Aquí vemos, por ejemplo, que en la parte del medio está la tolerancia de más o menos 3 milímetros que ellos nos pidieron. Y pues vemos las pequeñas diferencias que deberían haber o de que no deberían de existir en una parte recta, ¿no? Y que precisamente están realizadas porque la persona lo hizo pues ahí a su percepción de rectitud. Entonces, una vez que tuvieron este modelo, hicieron el molde para que ya la producción de este frente fuera muy rápido. Entonces, con el archivo de STL, mandaron a maquinar el negativo y ya con eso, pues la producción se agilizó bastante. Este otro es de la Casa de la Moneda también, que en este caso esta figura 31, primero la hacen como con arcilla, los artistas, y una vez que la tienen con arcilla, se escanea y una vez que se escanea se saca su negativo, en este caso está en SolidWorks, pues para sacar todo lo que es los ángulos de desmoldeo, ver si se puede modificar alguna curvatura, ver si se pueden poner letras extra, etcétera, ¿no? Pero ya es más fácil escanear lo que un artista hace en arcilla que el artista dibujará, por ejemplo, en SolidWorks. Bueno, otra es el diseño y reparación de pieza. Eh, Cuando tenemos piezas mecánicas que son bueno, no muy antiguas, sino que ya tienen tiempo en el mercado y sufren como cualquier cosa, pues abolladuras, desgaste, y son únicas si no se tiene algún proveedor o el proveedor es de China y se tarda 4 o 5 meses en traer la pieza, pues entonces se escanea la pieza y se hace la reconstrucción de las zonas de contacto que perdieron material para eliminar los defectos existentes que están en ellas. En este caso es un troquel de la planta bueno, no puedo decir aquí marcas, ¿va? Eh, un troquel de una empresa automotriz y que fueron alrededor de 400 troqueles que se escanearon porque debían repararse. Entonces se escanearon y se modelaron en el software de SolidWorks utilizando Geomagic para obtener los archivos 3D y estos se pudieran volver a maquinar. Y si vemos en la figura 33, vemos unas que no son deseadas. Este, y con el modelado CAD, pues ya no las quitamos, ¿no?
se evitó o se corrigió eso para que cuando se muriera se maquinara y se volviera a poner, no existiera ningún problema. Este otro ejemplo fue del año antepasado. Bueno, tuvimos servicios de ese tipo durante el 2020 y 2021. Estos son rodillos que se usan para suaje de las mascarillas N95, KN95. En este caso, pues obviamente en esos años hubo mucha producción, entonces se desgastaron los dientes que cortan y pues sí nos comentaban, oye, es que nuestro proveedor se va a tardar 6 meses porque viene desde China y lo necesitamos ya porque, pues imagínense, en la mera producción de cubrebocas que no tengas estas piezas, pues le estás perdiendo mucho dinero. Entonces se escaneó eh, el rodillo, se dibujó el perfil de los dientes, totalmente ideal. Y bueno, aquí está el reporte de la colorimetría con más o menos 0.1 milímetros. Entonces, esto fue un set de 6 rodillos que se hicieron y que pues ayudaron en este caso a la empresa a que les entregamos el archivo en una semana. En una semana lo maquinaron y a la segunda semana pues ya tenían este, toda su producción de vuelta y además tenían el archivo para que no solamente maquinaran uno, sino dos y tuvieran su stock. Entonces, en este caso fue muy útil esta ingeniería inversa. Otra es la verificación dimensional. Eh, la verificación dimensional se hace cuando nosotros tenemos un archivo CAD que nosotros modelamos pues idealmente y lo mandamos maquinar o lo mandamos producir. En este caso casi siempre es con fibra de vidrio, aunque también nos ha tocado con maquinados en el que, ok, yo le di a un proveedor un archivo CAD para que me lo maquinara, pero qué tan cercano está la pieza real al archivo que yo le di. Entonces se escanea la pieza, en este caso se coloca con Target, se obtiene este archivo CAD, nos los pasó el cliente y entonces en el software de Geomagic Verify, no, Control, perdón, se empalman el archivo CAD y la malla que se obtuvo y obtenemos un archivo bueno, se realiza un reporte de colorimetría en base a todas estas imágenes que obtenemos de diferentes ángulos y de puntos en concreto. Y entonces aquí vemos que es más o menos 0.5 milímetros, todo lo que está en verde entra de esa tolerancia. Y si aquí vemos hay una zona que le falta material, bueno, pues el cliente ya sabe que dónde y cuánto es lo que le tiene que añadir. Esa es la bibliografía que utilicé para realizar esta presentación, por si la quisieran consultar después. Y pues bueno, esos son mis datos de contacto.